¿Cuál es la manera correcta de comprar oro? ¿A qué deberías prestar especial atención? Lo veremos en el video de consejos de hoy en Fascinación por la Libertad. Hoy les saludo desde Nueva Zelanda. Participé de un evento especial aquí y, entre otras cosas, hice bungee jumping. Al final del video incluso te mostraré cómo me fue, porque se hizo un video del salto. Realmente es muy interesante. También comentaré algunas cosas al respecto, ya que a mí, digamos, que me generaba cierto respeto hacer bungee jumping. En realidad es algo que nunca quise hacer, pero hablaré más sobre eso al final. Hoy nos centraremos en el tema del oro, y ustedes siempre participan activamente haciendo preguntas, también en el chat. Sigan haciéndolo, porque tal vez pensabas que no lo leemos. Por supuesto que lo leemos. Y en el futuro también le dedicaremos mucha más atención, así que siéntanse libres de escribir y hagan sus preguntas, y con gusto les responderé. Siempre reviso todas las preguntas, y las que considero que serán de interés para más personas, las respondo. Tuvimos algunas preguntas sobre el tema del oro, y considero que es un tema súper importante, y veo que ustedes también. Entonces, ¿cómo comprarlo de la mejor manera? Hubo algunas preguntas tras la entrevista con el Dr. Thorsten Polleit. Comenzamos con Pelo Tengo. Él o ella pregunta, ¿cómo puedo volver a efectivizar el oro si llega la prohibición del oro? Bueno, en primer lugar, la pregunta está formulada de tal manera que parece que la prohibición del oro es un hecho. Personalmente no considero garantizado que eso pase. Hubo prohibiciones de oro de vez en cuando a lo largo de la historia, por lo tanto, se podría repetir, pero depende de muchas variables y de las decisiones de nuestros queridos políticos. Bueno, seamos optimistas y pensemos que no se meterán con el dinero y el patrimonio del pueblo, ¿verdad? Quiero decir, la idea de que los políticos actúen en contra de la población es inconcebible, ¿no? En fin, ¿cómo se puede manejar esto? Primero que nada, te doy un consejo que siempre enfatizamos. Si quieres comprar oro a manera de poseerlo físicamente, que sea sin registro. Los límites para transacciones en efectivo están bajando cada vez más. En Alemania, el límite está en 2.000. En Suiza y Austria, aún está en 10.000. Tienen un poco más de margen, quizás sea un buen momento para aprovechar esos límites libres y comprar a través de distintos vendedores y tal vez hacerlo mediante varias transacciones. ¿Qué pasaría ahora si llega una prohibición del oro? Lo que es casi seguro es que surgiría un mercado negro, es decir, es poco probable que ya no haya ninguna opción de comprar, y este mercado negro probablemente tendrá mayores sobreprecios, ya que muchas personas, o tantas como sea posible, quizás quieran invertir en oro. Depende de varias variables, pero en principio es probable que pase. De lo contrario, si el Estado decide que debes hacerlo, eso potencialmente se convierte en ley y deberías, por supuesto, cumplirla, porque el Estado, en última instancia, solo quiere lo mejor para ti o para toda la población y actúa, por supuesto, de manera muy altruista en ese sentido. Pero, por otro lado, también podrías decidir, en teoría, si lo tienes en casa, simplemente esperar y conservarlo. El oro es una divisa, ha tenido valor de pago durante varios milenios. En base a eso, podemos suponer que probablemente seguirá teniendo valor en los próximos 10 o 20 años, ya que ha sido una inversión de valor durante miles de años. Entonces, en ese caso, también puedes simplemente esperar. Por ejemplo, supongamos que el euro o los bancos tienen problemas y dejan de existir tal como los conocemos. Eso es algo diferente. Como el dinero fue creado por ley y al final no es más que papel y algunas monedas, la situación podría ser muy distinta. Esa es la gran diferencia. La pregunta que siempre debes hacerte es, ¿hay una sustancia real que respalda tu inversión o no? Pasemos a la siguiente pregunta. Carly pregunta, ¿es seguro el oro en Degussa? ¿Continuar como inversión de ahorro o efectivizarlo y depositarlo por mi cuenta? Desde ya, gracias por la respuesta. Veamos, sobre proveedores específicos, prefiero no hacer comentarios públicamente. Solo mencionaré que en nuestro programa de inversión hay 3 proveedores que a mí personalmente me gustan mucho y que han estado en el mercado por mucho tiempo y que pueden ofrecer una diversificación interesante. En general, nunca está de más investigar a los proveedores, cuánto tiempo llevan en el mercado, cómo almacenan, dónde se almacena. En mi opinión, es aconsejable ser más cauteloso con los proveedores en Alemania o en la Unión Europea.
Además, es importante diversificar entre varios proveedores, ya que nunca se puede estar 100% seguro por más que hayas hecho tu tarea. Que una empresa en el propio país pueda enfrentarse a ese problema en particular, ¿es imposible? No, por supuesto que no. Especialmente en tiempos de crisis, cuando el oro se vuelve particularmente necesario y donde también pueden surgir fuertes intereses políticos. Así que, en lugar de poner todos los huevos en una sola canasta, diversifica y ten algo en casa también. Además, depende mucho del tipo de persona que seas. A algunos les encanta tenerlo en casa, mientras que a otros no les gusta para nada, porque tienen miedo de que si llegaran a entrar a robar puedan perderlo todo. Así que, ¿existe una seguridad o garantía del 100%? 100% en ningún lado, pero es cuestión de pensar en lo que mejor se adapta a cada uno. Tal vez diversificar entre varios proveedores, uno, dos o tres, luego tener algo en casa y así se obtiene mayor seguridad en caso de que ocurra algo. También es importante investigar a los proveedores. ¿Podría alguien, en teoría, tener acceso y llevarse el oro? ¿Cómo está asegurada la inversión? ¿Cuáles son los principios detrás de esto? ¿Dónde se almacena? En nuestra sección interna, por ejemplo, trabajamos con proveedores que están ubicados en 3 países diferentes. Son empresas independientes y puedes elegir, por ejemplo, Suiza, Liechtenstein, Londres o Singapur, e incluso puedes elegir algo en Hong Kong. Como ves, hay varias opciones muy diferentes. En este contexto, les leo la siguiente pregunta de Fritz Eierkopf. ¿Es adecuado comprar en la bolsa, por ejemplo, EUVAX Gold 2 o algo similar, con el objetivo de protegerse contra la inflación y preservar el valor? Aparecerían euros en mi cuenta de valores. Si compro oro por 10.000 euros, he comprado aproximadamente 4 onzas de oro, que podría hacer que me envíen a casa en cualquier momento. O, después de 10 años, ¿solo tendría derecho a la cantidad de oro según el valor actual del euro en el mercado? Veamos esto. En cuanto a la entrega, bueno, en teoría se puede solicitar la entrega, pero ¿realmente funciona así en una situación de crisis absoluta justo cuando más se necesita? Esperemos que sí. O tal vez no sea tanto así. ¿Quién puede saberlo? Si ya lo tienes en casa, sabes dónde está, y así no habría necesidad de entrega. La jugada es pensar siempre en el peor de los casos. Es decir, cada vez que entregas tu dinero a terceros, siempre de manera general, también en bancos o donde sea, debes poder evaluar lo mejor posible qué probabilidad hay de recuperar ese dinero en caso de que ocurra el peor escenario. Porque has autorizado a otra persona a gestionar tu dinero. Y sí, con proveedores de buena reputación, generalmente el dinero se devuelve, pero eso es solo en general y en casos extremos puede ser un poco diferente. Ahora echaremos un vistazo a la página web de EUVAX para tener una idea, especialmente para quienes no lo conocen. Veamos, ¿de qué se trata? EUVAX Gold es un producto llamado Commodity negociado en bolsa, ETC por sus siglas en inglés, emitido por Börse Stuttgart Commodities GmbH y es como un equivalente a un ETF en el ámbito de las materias primas. Se presenta en forma de un bono de deuda al portador sin vencimiento. ¿Qué significa eso? Veamos qué ha pasado con los bonos de deuda al portador, también en el caso de certificados. Como ejemplo, estos emisores suelen ser bancos. Un ejemplo fueron los certificados de Lehman. Quizás recuerdes que hace muchos años existía un banco llamado Lehman y emitían certificados garantizados. Y por ejemplo, las cajas de ahorro también las ofrecían y se sabe que incluso los vendían a pensionistas y al público en general. Estos certificados garantizados eran bonos de deuda al portador. Luego el banco Lehman colapsó de repente, se declaró insolvente y con eso los valores de esos certificados de garantía quedaron sin valor. Es decir, casos así podrían ocurrir. Sin embargo, si tienes tu oro en casa, no importa si alguna entidad externa se declara insolvente, porque aún lo tienes, ¿entiendes? Esa es una gran diferencia. Otra cuestión a tener en cuenta es dónde está almacenado todo esto. Leamos más. Respaldado al 100% por oro y otorga un derecho a la entrega física del oro. Esperemos que en un caso de emergencia absoluta realmente sea así. ¿Y dónde está almacenado? Si bajamos un poco más y seguimos leyendo, lo vemos aquí. Custodia. Las existencias de metales preciosos de EUVAX Gold se almacenan en Alemania en las bóvedas de nuestra institución. A partir de este momento, siendo completamente honesto, yo estoy fuera.
En un país guiado por intereses y queriendo tener una diversificación internacional, personalmente no lo haría, ni lo implementaría, ni lo recomendaría. Esa es mi opinión personal al respecto. La siguiente pregunta es de user MI8NQ, etcétera, etcétera. Puedes leer el nombre tú mismo. Si se compra oro, ¿dónde debería guardarse? ¿En el banco, aún con el riesgo de la ley SAG? ¿Qué es la ley SAG? Algunos la llaman también la ley del ataúd, ya que en alemán ataúd se dice Sarg, como el ataúd en el que uno, ojalá lo más tarde posible, termina finalmente. Pero en realidad es SAG, en alemán, Ley de Saneamiento y Resolución. Sin embargo, podría convertirse en el ataúd para tu dinero, ya que si un banco se declara insolvente, eso podría significar, y la ley SAG regula este aspecto, que tu saldo bancario también podría usarse para cubrir las deudas del banco, es decir, podrían tomarlo. Como sea, hay un margen de discrecionalidad muy amplio. Ya hemos visto esto en la Unión Europea, en Chipre, y luego se legisló a nivel europeo, y el SAG, por ejemplo, se incorporó al derecho alemán. Significa que incluso tener oro en cajas de seguridad bancarias podría no ser lo ideal, ya que podría haber problemas en caso de emergencia. No necesariamente debe suceder, pero podría. Luego, por ejemplo, están las cajas de seguridad independientes de los bancos. Existen en Alemania y también en Austria, Suiza y Liechtenstein. Se pueden diversificar un poco en distintos lugares. Son opciones interesantes, al igual que, como ya dije, tener algo en casa. Les daré una opción que podría resultar interesante. Existen las llamadas latas caja fuerte. ¿Qué es una lata caja fuerte? Por ejemplo, una lata de guisantes. Desde afuera parece una lata normal, pero se puede abrir, colocar oro adentro y guardarla en la despensa junto a otras latas. Claro, hay que asegurarse de no comerla ni calentarla. Es una opción muy ingeniosa porque un ladrón nunca pensaría en eso. No va a revisar todas las latas en la despensa, está bajo presión de tiempo y busca en los lugares habituales, así que es, al menos, una alternativa interesante. También existen cajas fuertes en forma de enchufes, que funcionan de manera similar. Parece un enchufe, pero esconde un compartimiento, solo que ahí no hay corriente eléctrica. Es poco probable que un ladrón intente conectar una radio o una televisión y descubra que no hay electricidad. Como ves, hay buenas opciones y se puede diversificar en distintos lugares. También, claro, puedes tener una caja fuerte propia. Al final, cada uno decide. Otra opción sería quizá enterrarlo en el jardín, pero entonces lo ideal sería que tengas una persona de confianza a quien contarle. Y debería estar esbozado y registrado de alguna manera, al menos si te importa que alguien más lo encuentre, si algún día ya no estás, pero... Entonces, asegúrate simplemente de que alguien más lo pueda encontrar y también de que tú mismo lo encuentres, porque oye, si hace 10 años enterraste algo en algún lugar, esperemos que logres acordarte bien de la ubicación. De lo contrario, sería mucho trabajo revolver todo el jardín. Así que, en ese sentido, piénsalo bien, existen diferentes opciones. Lo importante es diversificar entre varios proveedores, ya lo mencioné varias veces hoy. Y para terminar, una última pregunta de Sina. Dice, ¿qué hago con todo ese dinero en la cuenta después de vender un inmueble? Eso podría desaparecer de un momento a otro en caso de un colapso bancario o algo similar. Desde hace años quiero vender, pero no me atrevo. Tampoco puedo invertir el dinero tan rápido en una nueva propiedad en el extranjero. A ver, quisiera responder esta pregunta antes de pasar al tema del bungee jumping, que hice hace unos días el fin de semana pasado, antes de que este video se publicara. Bien, la pregunta de Sina es muy aplicable al bungee jumping, porque primero, cuando uno tiene miedo de algo, significa que ese algo está fuera de la zona de confort y en este caso, en realidad, es súper fácil arreglarlo. Las palabras mágicas son inteligencia financiera. Es decir, si dedicas tiempo a tus finanzas, si cada vez vas sabiendo mejor lo que estás haciendo, analizar las posibilidades que existen. Aquí te muestro un resumen. Lo que ves son 18 tipos de inversión. También los encontrarás en nuestra área interna. Los revisamos todos uno por uno y también con proveedores muy serios y de largo plazo que están en el mercado, muchos de los cuales he probado personalmente con mi propio dinero y con los que también tenemos amplia experiencia en la comunidad. Puedes invertir en whisky, en metales preciosos, oro y plata, en propiedades en el extranjero, en acciones, obviamente, en criptomonedas, en piedras preciosas, en diamantes, en energía fotovoltaica y así sucesivamente. Por lo que no se trata tanto de la pregunta de dónde tienes otros valores con sustancia y dónde puedes diversificar, sino que se trata más bien de lo que funciona para ti, y eso significa nada más y nada menos que sentarse y ocuparse del tema. Así que,
No solo está nuestra comunidad, creo que en nuestro caso la amplitud de opciones es única y no existe algo así, sobre todo porque yo mismo lo pruebo personalmente. Donde sea que averigües, pero hazlo. Porque la ignorancia cuesta muchísimo dinero. Ignorancia en el sentido de no invertir ni tiempo ni dinero en mi inteligencia financiera. Así es como actúa la mayoría y están en quiebra. Y en el futuro estarán aún más en quiebra. En el futuro, muchas personas van a perder mucho dinero, personas que hoy en día aún no lo saben con certeza, pero al menos en parte ya lo intuyen. Está esa sensación de sí, debería hacer algo, pero no sé qué, simplemente porque no se ha tomado la iniciativa, y eso es lo que quiero inspirar. Me gustaría motivarte a ocuparte de tu dinero. ¿Por qué? Porque si no lo haces, alguien más lo hará por ti. Tal vez sea el momento de reflexionar y darte cuenta de que eso es lo que está ocurriendo. Otros se ocupan de tu dinero, y si tus resultados financieros son realmente buenos, si realmente estás feliz con ello, eso solo tú lo sabes. Siempre hazte la pregunta de qué podrías y qué deberías hacer. Porque existen infinidad de posibilidades. Claro, la compra de un inmueble no es algo de hoy pongo la propiedad a la venta y mañana ya tengo el dinero en la cuenta. Sería ideal que funcionara de manera similar a una cuenta de inversión, pero no es el caso. Normalmente, en el contexto actual, pasan varios meses, quizás medio año, un año o incluso más. Es decir, tienes tiempo suficiente para organizarte y sinceramente, con tantas crisis allá afuera, yo no esperaría, sino que me ocuparía de ello lo antes posible. Yo mismo lo hice, al igual que muchos en nuestra comunidad. Por ejemplo, en el entrenamiento financiero, donde también muestro más opciones de inversión. Puedes inscribirte en el enlace debajo del video. Antes de pasar al tema del bungee jumping, quisiera invitarte a que te suscribas al canal de YouTube. Activa la campanita así no te pierdes de nada. Y también regístrate para recibir nuestros correos, ya que cada semana envío un correo que yo personalmente redacto y abordo 3, 4, 5, 6 o 7 temas de nuestra actualidad y cuento, por ejemplo, lo que está sucediendo aquí en Nueva Zelanda, donde me encuentro ahora mismo. Bueno, quería contarles sobre mi experiencia con el bungee jumping. Para ponerlos en contexto, estoy aquí en Nueva Zelanda con un club internacional de negocios y ahora, después del evento, en un tranquilo y relajante lodge con vista al lago y puedo disfrutar y dejar que la experiencia se asiente. Fue una especie de aventura, un evento de aventura en el cual se hicieron varias actividades, entre ellas bungee jumping. Debo admitir que soy alguien que tiene mucho respeto a las alturas y normalmente no lo hago ni busco situaciones así. Pero era parte del evento, cada uno podía elegir si lo hacía o no, y llegó el momento en que me encontré ante esa decisión. Sabía que en cierto modo tenía ganas de hacerlo, pero también me daba miedo. Superar ese miedo, que en este caso implicaba saltar desde 134 metros de altura. Esa es una altura considerable, debajo de mí la nada misma y solo una cuerda atada a los pies, que esperas que aguante. Afortunadamente sí aguantó. No es algo sencillo porque es un reto mental y psicológico. Nuestros miedos están siempre en nuestra cabeza, y la razón por la que finalmente lo hice fue precisamente esa. Tenía miedo. Sabía que si no supero mis miedos, me haré más pequeño. Si lo supero, creceré. Esto significa salir regularmente de la zona de confort. Y también les digo a ustedes, salgan de la zona de confort, actúen, háganse cargo, y siempre digo que ocuparse de su dinero y sus finanzas para algunos es algo completamente nuevo y fuera de su zona de confort. Y también lo hice para dar quizá esa inspiración también con mi propio ejemplo. Yo mismo salgo regularmente de mi zona de confort, hago constantemente cosas que no me apetecen, las hago de todos modos porque sé que esas cosas me llevan a donde quiero estar. Y gracias a ello he podido atraer muchas cosas maravillosas a mi vida y atraeré muchas más cosas maravillosas porque lo hago constantemente. En mis primeras conferencias pensaba que estaba a punto de morir por dentro. Increíblemente nervioso en esas primeras presentaciones. En serio, fueron terribles. Luego fue mejorando, pero todavía me pongo nervioso. Es parte del show y probablemente nunca desaparezca al 100% porque así es la vida. La cuestión con los miedos no es eliminarlos por completo algún día, sino lograr que los miedos no nos controlen a nosotros, sino que nosotros los controlemos a ellos. Espero que mi bungee jumping también te inspire en ese sentido. Y con esto me despido. Nos vemos de nuevo en el próximo video. Me alegra mucho que hayas estado aquí hoy. No dudes en escribir tus preguntas, ya sabes, las revisamos todas. Y en unas semanas habrá un nuevo video con tus preguntas. Con preguntas de todos ustedes. Estoy ansioso por leerlos. Desde Nueva Zelanda, soy Thor Whitman.